El 27 de marzo de 1982, Donald Weltner guió a sus hijos a las profundidades de la cueva Crooked Swamp en Nueva Jersey. Pero lo que comenzó como un día agradable para padre e hijos, pronto se convirtió en una tragedia cuando Donald cayó de cabeza en una pequeña grieta, donde cada respiración se volvió dificultosa a medida que el frío extremo del túnel lo sumía aún más en la hipotermia. Afuera, los rescatistas trabajaron incansablemente durante días, pero cada intento por liberarlo solo parecía empeorar las cosas. Y mientras la esperanza se desvanecía poco a poco, una pregunta persistía: ¿lo alcanzarían a tiempo o la cueva ya se había cobrado a su víctima? Esta es la trágica historia del incidente en la cueva Crooked Swamp. Era una fresca mañana de primavera en el condado Sussex, Nueva Jersey, cuando el jefe de escuadrón Donald Weltner reunió a su tropa de Boy Scouts para lo que se suponía sería una aventura inolvidable. El destino era la cueva Crooked Swamp, un extenso laberinto de piedra caliza, escondido en el tranquilo parque Blue Heron de Lafayette. El grupo estaba formado por 12 muchachos entusiastas, otro jefe scout llamado Jim y los dos hijos de Weltner, Christopher y Roger, de 14 y 11 años. Donald Weltner, sargento de la policía estatal con más de 2 décadas de servicio, conocía bien la emoción de la exploración. Un espeleólogo experimentado, él a menudo guiaba a la tropa 116 del municipio de Millstone en expediciones a cuevas, enseñando a los niños resiliencia, trabajo en equipo y respeto a la naturaleza. Pero esta era su primera vez en Crooked Swamp. Esta cueva era un sistema de pasadizos interconectados que se extendía a 387 metros, el sistema de cuevas más largo conocido en Nueva Jersey. A pesar de su pintoresco entorno, la cueva albergaba un aire misterioso. Con su laberinto de estrechas grietas y pasadizos sinuosos, era un terreno desafiante que requería precaución y pericia. Weltner enfatizó la importancia del trabajo en equipo y el cumplimiento de las reglas. Jim se hizo eco de sus opiniones, asegurándose de que todos comprendieran la importancia de la expedición. Sin embargo, el acceso a la cueva fue su primer desafío, un presagio de lo que estaba por venir. Apenas más grande que un buzón, medía 40 centímetros de alto y 71 centímetros de ancho, y era necesario arrastrarse a gatas para entrar. A pesar de los desafíos, los chicos rebosaban de emoción. Para ellos esto no era solo un viaje, era una oportunidad de conquistar lo desconocido bajo la atenta mirada de sus jefes scouts. Con linternas en mano y determinación en el corazón, el grupo se dirigió a la cueva a las 2 p.m. de ese sábado. Weltner abrió el camino arrastrándose de cabeza hacia la abertura, seguido de cerca por sus hijos. Detrás de ellos, los otros 12 chicos y el líder scout Jim, con sus linternas iluminando las paredes del estrecho pasaje. El aire dentro era fresco. Se mantenía a 14 grados todo el año, y las paredes eran lisas pero húmedas. Tras varios minutos de gateo apretado, el estrecho pasaje se abrió a una cámara relativamente espaciosa, conocida entre los espeleólogos como la sala de 1,5 metros de altura. Allí el grupo pudo estirar un poco las extremidades y recuperar el aliento. Fue en esta sala donde el grupo se detuvo para reevaluar su plan. Mientras Jim guiaba a otros chicos hacia otro lugar, Weltner decidió guiar a sus propios hijos a uno de los túneles más pequeños que no aparecían en los mapas. Era un pasaje cónico que se estrechaba a medida que se profundizaba, lo que les obligaba a gatear. Christopher y Roger confiaban en la experiencia de su padre y estaban ansiosos por descubrir algo nuevo, así que lo siguieron por el estrecho pasaje con sus linternas iluminando la oscuridad. Este túnel era angosto, pero Weltner, experimentado y seguro de sí mismo, creía que valía la pena explorarlo. Como jefe de tropa y espeleólogo experimentado, sabía que era crucial evaluar la seguridad del paso antes de que los demás avanzaran, y fue exactamente lo que hizo. Pero pronto la situación empezó a descontrolarse. Las paredes del túnel se cerraron rápidamente, obligando a Weltner a tumbarse boca abajo. La piedra caliza estaba fresca y húmeda contra su cuerpo y el olor terroso a barro impregnaba el aire. Sus hijos imitaban sus movimientos. Al principio el avance fue manejable, aunque lento. El pasaje descendía ligeramente y el barro bajo sus manos y rodillas lo hacía húmedo y muy resbaladizo. Weltner llamaba a sus hijos cada rato, tranquilizándolos y animándolos a seguir adelante. Pero a medida que el túnel se hacía más estrecho, el paso de su padre disminuyó. Lo que tenían delante parecía curvarse bruscamente formando un ángulo descendente.
se detuvo para inspeccionar la zona. Su linterna reveló una grieta apenas visible que se adentraba aún más en la cueva. Wellner avanzó con cautela, con el cuerpo apretado contra las paredes. La piedra caliza parecía cerrarse sobre él y el estrecho pasaje lo obligaba a girar y ajustar sus hombros con cada movimiento. De pronto el suelo bajo sus pies se movió. El barro, húmedo y resbaladizo, cedió bajo su peso. Antes de que pudiera reaccionar, se deslizó hacia adelante bruscamente, hundiéndose en una grieta increíblemente estrecha. Su linterna resonó contra las paredes, proyectando sombras inquietantes antes de detenerse varios metros por debajo de él. Christopher y Roger observaron con horror cómo su padre desaparecía en aquella grieta. El hombre trataba de moverse, pero sus hombros y pecho estaban atrapados por la implacable piedra caliza y su cabeza inclinada hacia abajo en un ángulo agudo, sus brazos atrapados a los costados impidiéndole empujarse o liberarse. Los hijos de Wellner entraron en pánico. Él les gritó rápidamente que buscaran ayuda antes de que intentaran liberarlo y se quedaran atrapados. Y mientras los chicos maniobraban para salir del pasadizo y alertar a los demás, su padre permaneció atrapado, respirando superficial y dificultosamente. Los niños salieron entonces del estrecho túnel con el rostro pálido de miedo y manchado de tierra. Jadeando, corrieron hacia el jefe de tropa Jim, quien ayudaba a los demás a explorar una zona más segura de la cueva. Jim siguió a los chicos de vuelta con su padre. Al llegar a la grieta donde Wellner estaba preso, evaluó la situación, iluminando el estrecho espacio con su linterna. Su cuerpo estaba firmemente atrapado e inmovilizado. Jim intentó liberarlo, pero no pudo. El ángulo de la grieta y el lodo resbaladizo le impedían hacerlo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, salió a rastras de la cueva para llamar a emergencias, dejando a los chicos esperando ansiosamente con el resto del grupo. Los equipos de rescate comenzaron a llegar a la cueva, trayendo consigo equipo especializado y un renovado sentido de urgencia. Pero los estrechos y traicioneros pasajes presentaban desafíos significativos. Los rescatistas, muchos de los cuales eran espeleólogos con experiencia, tuvieron que arrastrarse y contorsionarse para llegar al lugar donde Wellner estaba. Los primeros intentos de liberarlo con cuerdas fueron inútiles. Los expertos descubrieron que tirar de sus piernas solo conseguía que se atascara más. Y reconociendo la necesidad de un enfoque más delicado, recurrieron a cinceles y pequeños martillos neumáticos, rompiendo con cuidado la piedra caliza que lo rodeaba. El progreso fue muy lento. El espacio reducido limitaba el uso de herramientas y cada movimiento corría el riesgo de causar más y más daños. El ambiente frío e inflexible de la cueva comenzó a afectar tanto a los rescatistas como a sus esperanzas de una pronta solución. No fue sino hasta las 7:30 p.m. cuando los rescatistas llevaron elementos como un calentador eléctrico y bolsas de agua térmicas para mantener a Wellner caliente. Pero nada de esto pudo ayudarlo contra la hipotermia que lo estaba matando lentamente. El hombre, consciente de la gravedad de su situación, pidió a uno de los rescatistas que avisara a su esposa. A medianoche, su condición física también comenzó a deteriorarse y comenzó a hablar incoherentemente. La estrecha grieta restringía la circulación en la parte inferior de su cuerpo y su posición dificultaba cada vez más que obtuviera oxígeno. Los expertos trabajaron sin descanso, pero la piedra caliza inflexible y el espacio reducido hicieron que el progreso fuera dolorosamente lento. Cada hora que pasaba aumentaba la creciente sensación de urgencia y desesperación. En medio de la operación de rescate, Lynn y Nancy Taylor, dos espeleólogas pequeñas y experimentadas, acudieron al lugar. Las hermanas llevaban años explorando cuevas y eran reconocidas por su habilidad para navegar por los espacios más estrechos. Su tamaño y experiencia las convertían en las candidatas ideales para llegar a Wellner. Equipadas con cascos y linternas frontales, avanzaron a rastras por los estrechos y sinuosos pasadizos hacia la posición de Wellner. La grieta apenas les permitía maniobrar, pero siguieron adelante decididas a ayudar. No fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que las hermanas pudieron acercarse lo suficiente para detectar el calor residual, aún presente en la zona media del muslo. Pero incluso esa pequeña señal de vida ofrecía pocas esperanzas. Estaba claro que los métodos de extracción convencionales no serían suficientes. A medida que transcurrían más horas, los esfuerzos conjuntos de los rescatistas se volvieron más desesperados. La tarea de liberar a Wellner de su trampa
era cada vez más insuperable. A pesar del incansable trabajo de equipos de rescate, su estado seguía empeorando. Su cuerpo, tenso por la posición prolongada y la falta de circulación, comenzó a mostrar signos de grave sufrimiento. Se tomó la decisión de intentar una última extracción, pero el tiempo se agotaba. Cerca de las 10:45 p.m., el doctor Lucian Fletcher, miembro del equipo de rescate, entró en el túnel rocoso para evaluar el estado de Donald. Tras un breve examen, confirmó lo que muchos temían. Donald había fallecido. Al ser comunicada la noticia de su muerte al equipo, la operación cambió de enfoque. Con la partida confirmada de Wellner, la principal preocupación era sacar su cuerpo de la cueva. El equipo, ya exhausto tras días de arduo trabajo, procedió con la difícil tarea de la extracción. Utilizando cinceles, martillos neumáticos y cuerdas, trabajaron a través de las capas de roca que habían mantenido a Wellner atrapado durante tanto tiempo. Tardaron varias horas más, pero finalmente se retiraron las últimas rocas circundantes. A primera hora de la tarde del lunes, finalmente se colocó un arnés alrededor del pecho de Wellner y los rescatistas lograron moverlo hacia un pozo de 20 pies que perforaron el día anterior. Sin embargo, resultó imposible seguir avanzando y a medianoche la única solución viable era la explotación de la cantera. La operación se transformó en un proceso de explosiones, trabajo con retroexcavadora y perforación, lo que provocó que el cuerpo de Wellner sufriera lesiones post-mortem. Tras varias horas más de minucioso trabajo, su cuerpo fue finalmente recuperado a las 11:40 del martes. ¿Crees que los rescatistas deberían haber tomado la decisión de perforar un pozo antes? ¿Eso habría salvado la vida de Wellner? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más videos como este.